¿Cómo les va? Este es el primer video que da apertura a las videoclases de la materia de Neurofisiología y Psicofisiología de la Cátedra A de la Facultad de Psicología. Muchos de los videos que ustedes van a ver fueron grabados en el 2020 y son luego recuperados para años posteriores. En ese sentido, en algunos casos van a notar algunas breves interrupciones o van a ver que el video a veces aparece de repente. Eso es porque hemos cortado algunas partes en las cuales se describían condiciones de cursado o, aspectos específicos del año del cursado donde fueron producidos. Sin embargo, la idea es que estos videos sirvan para varios años. En ese sentido, hemos realizado dichos cortes, pero entenderemos que le van a ser de utilidad a diversos años de cursado. En este caso en particular, esta videoclase es la primera de 4 que son presentadas en el año 2021 para dar contenidos a la primera clase que voy a dar yo el día 30 de abril. En esa clase vamos a tocar dos grandes temas y en este caso en particular lo vamos a dar a lo largo de 4 videoclases que van a poder ser vistas ahora. La primera parte de la videoclase va a estar dedicada, las primeras dos partes van a estar dedicadas a aspectos generales del sistema nervioso central. ¿Qué es neurona? ¿Cuáles son las partes de una neurona? ¿Cómo se da el desarrollo del sistema nervioso central? ¿Cómo podemos visualizar el sistema nervioso central con tinciones, con cortes? ¿Cómo podemos guiarnos en el espacio para ver el cerebro? Esos son algunos de los temas que vamos a ver en las dos primeras videoclases que corresponden a los contenidos de la clase que yo voy a dar el día 30 de abril. ¿Sí? Es decir, las partes 1 y 2 que van a encontrar en la lista de reproducción. Posteriormente, en las clases, en las partes 3 y 4, vamos a referirnos a otros dos temas muy importantes que son potencial de acción y neurotransmisión. Potencial de acción va a ser tocado muy fuerte por el doctor Bermejo en una clase que vamos a dar más adelante, así que yo solamente voy a dar una introducción. Sin embargo, también vamos a hablar sobre ello y luego nos vamos a detener en cómo se comunican las neuronas entre sí, qué son los neurotransmisores, qué tipo de neurotransmisores hay y un conjunto de información de ese estilo. Entonces les repito, vamos a ver 4 grandes videos, este es el primero de los 4, los dos primeros son temas introductorios, fibras, qué es el sistema nervioso central, cómo se desarrolla, qué son las neuronas, cuáles son las partes, cuáles son los órganos que tienen adentro las neuronas y luego vamos a ver potencial de acción y neurotransmisores. Y les recuerdo este tema que si ven algún corte que tiene el video en alguna parte, corresponde a esta necesidad a veces de editarlo un poco para adaptarlo al nuevo año de cursado. Bueno, a partir de aquí vamos a realizar la grabación en forma de voz simplemente porque eso nos permite ahorrar una gran cantidad de tamaño de archivo que facilita mucho el espacio de banda. Una breve introducción a lo que vamos a ver. Por años, la conducta humana fue comprendida a partir de los dioses, de fenómenos naturales o también a partir del propio cuerpo, pero por muchos años no se sabía cuál era el órgano más relevante para explicar y para fundamentar la causalidad de la conducta. Por ejemplo, por años se entendió que era el corazón aquel que regía nuestra conducta. Gracias al trabajo de muchísimos, eh, muchísimos hombres y muchísimas mujeres que nos han ayudado a lo largo del tiempo para, para entender cómo funciona el cerebro, a partir de estos gigantes de la neurociencia, nos vamos a poner a partir de los hombros de los mismos y vamos a poder entender los cambios que se han producido a lo largo del tiempo para entender el sistema nervioso central. Piensen que por años la única manera de entender cómo funcionaba el cerebro y de producir conocimiento de él era cuando moría una persona, era durante la autopsia realizar dibujos, ¿no? Como están viendo ahí en la slide, dibujos realizados por un neuroanatomista, por un artista profesional que realizaba las primeras producciones sistemáticas de conocimiento del cerebro. Y así poco a poco fuimos conociendo más del cerebro, fuimos conociendo más de cómo son los elementos, los átomos y moléculas que conforman el mismo, y eso nos ha dado lugar a un conjunto amplio de desarrollos.
Un desarrollo muy importante y que aún 100 años después vamos a estar utilizando en este cursado son, por ejemplo, los preparados que generó Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal fue un científico español que eh, fue trabajando de elementos que hoy se pueden conseguir en una librería de barrio, un microscopio muy barato que puede utilizar un niño. Mediante esos microscopios, Santiago Ramón y Cajal fue generando dibujos del sistema nervioso central que aún al día de hoy se mantienen, ya los vamos a ver a continuación, y que permitieron ir superando visiones más anacrónicas del cerebro, que por no poder mirar el cerebro, por no poder mirar las neuronas, los elementos que están dentro de ellos, no podían dar una clara cuenta del mismo. Entre estas visiones interesantes desde un punto de vista histórico, pero aún así anacrónicas, encontramos la frenología. La frenología que estamos viendo ahí a mano izquierda, a diferencia del abordaje de Ramón y Cajal, no ve directamente el cerebro, sino que lo que hacían los frenólogos era tocar la parte externa del cráneo y mediante los bultitos que podían encontrar ahí decían que una persona que tenía, por ejemplo, muy grande la parte de atrás del cerebro, del cráneo, perdón, tenía muy grandes capacidades amatorias, por ejemplo, ¿sí? Este es un abordaje en este momento pseudocientífico, en ese momento era lo que se podía hacer, no se podía ingresar al cerebro. Pues bien, trabajos como el de Ramón y Cajal, aún con un microscopio de luz muy sencillo, permitieron generar estas imágenes que están viendo ahora, que al día de hoy aún son representaciones muy ajustadas y muy correctas del sistema nervioso central. La primera imagen de izquierda a derecha es la vía visual, que la vamos a ver en detalle recién en la segunda mitad del año, en algunas clases que va a dar el doctor Bermejo. En la segunda filmina, en la segunda imagen, que es la intermedia, vemos una célula de Purkinje, muy, muy típica del cerebelo. Y finalmente, en el último dibujo de la derecha, vemos una representación del hipocampo. El hipocampo es una partecita muy pequeña del sistema nervioso central que es muy importante para los procesos de memoria y que cuando tiene alguna falla, por ejemplo una lesión, impacta fuertemente sobre nuestra capacidad para adquirir nuevas memorias. Ya lo vamos a ver a viceversa. Todo esto que están viendo son dibujos hechos a mano por Ramón y Cajal en función de lo que él memorizaba de poder ver en el microscopio. Obviamente una persona con mucho talento, ¿no? Que una en un millón, llamémosle, pero aún así marca este pasaje. Desde primero dibujar desde afuera lo que se veía en el cerebro, en las disecciones de la gente que moría, de tocar desde afuera en la frenología a pasar de ver ya qué pasa dentro del sistema nervioso central y eventualmente a tratar de correlacionarlo con lo que vemos por fuera. En estos días ya podemos acceder a estas modernas formas de visualización del sistema nervioso central. Lo que estamos viendo es un sitio web, que lo pueden ver ustedes, en que hay miles y miles de casos clínicos en los cuales se muestran diferentes formas de visualización del sistema nervioso central, ya sea por una resonancia magnética, que es la de la izquierda, por una resonancia magnética funcional o por un SPECT. Un SPECT es una tomografía por emisión de positrones que nos permite ver también funcionalidad del sistema nervioso central. No nos vamos a detener ahora a ver cada una de estas técnicas, que sí las vamos a ver más adelante durante el año. Pero sí quiero que vean que en este caso lo que estamos viendo es una vista superior del cerebro de un paciente determinado. Sería como si este paciente lo hubiéramos sacado el cráneo y estuviéramos viéndolo desde arriba, la parte de arriba del cerebro. Fíjense que ahí podemos ver una primera aproximación a cómo es el sistema nervioso central. Básicamente está dividido en dos grandes hemisferios y esos hemisferios tienen esa corteza particular que tiene como pequeñas vueltitas, ¿no? Marcadas aquí a partir de esos límites blancos. Esas vueltitas son surcos, son fisuras muy profundas que separan partecitas de la corteza entre sí y esas partecitas a su vez se denominan circunvoluciones. Fíjense, si uno lo mirara de costado a la persona, como si lo mirara de perfil,
es la imagen que estamos viendo en la parte más intermedia. Lo voy a marcar ahora. Es eso que estamos viendo ahí. A ver si es que me está funcionando ahora el marcador. Por las dudas no lo voy a marcar, no sé si está funcionando la función que quería. Pues bien, volvamos. Lo que quiero indicar es que lo que estamos viendo en ese sector es la parte superior del cerebro. Pero ¿qué pasa si yo bajo, le indico al tomógrafo o al resonador que mire, que nos brinde una exploración de un sector más inferior del cerebro? Cuando eso pasa, primero que la imagen del cerebro cambia un poco más. Y lo que estamos viendo ahora es que de repente aparece un sector que aparece o muy blanco o en la imagen de actividad funcional, que son las imágenes 2 y 3 de izquierda a derecha, adquiere una tonalidad muy amarilla o muy roja. Eso nos quiere decir que hay una parte de ese cerebro que está funcionando mucho. Hay un montón de células que están muy activas y que se están reproduciendo todo el tiempo. Esa actividad, es decir, un conjunto de células muy activas y en constante proceso de reproducción, es una de las características de un tumor. Por lo tanto, lo que podemos delimitar en este caso es que esta persona tiene justo en su sector más medial un tumor. Fíjense la capacidad que tenemos en este momento de diagnosticar trastornos en este tipo de tipo neurológico que tienen implicancias a nivel psicológica sin invadir el cerebro, simplemente mirándolo desde afuera. Obviamente, las diferentes alteraciones del sistema nervioso central tienen enormes relevancias en términos de la psicología, de la psicobiología, de la psicología conductual, de la neurociencia comportamental, en fin, de los amplios campos en los cuales la psicología interacciona con otras áreas de la ciencia y configura interdisciplinas. Veamos este caso clínico que les voy a mostrar ahora. Este señor Clive Waring era un pianista profesional que tenía la siguiente condición clínica. Solamente todo lo que él hacía durante el día era tocar el piano y cada vez que veía a su mujer, aun cuando los espacios de verla estaban separados por 5 minutos, expresaba una emocionalidad como si la viera por primera vez. Clive, a su vez, tenía marcados problemas de memoria, es decir, no podía adquirir ningún tipo de memoria nueva, vivía en una especie de constante presente. Fíjense que si él se levantaba a la mañana y anotaba a las 8:30 estoy despierto, cuando venía a las 9 de la mañana, es decir, 30 minutos más tarde, él creía, no se daba cuenta, él creía que recién se había despertado, por lo tanto no entendía cómo podía ser que a las 8:30 hubiera escrito que estaba despierto. Por lo tanto, tachaba lo primero y decía, sí, ahora sí estoy totalmente despierto, es decir, inventaba una excusa porque no recordaba que él mismo había escrito media hora antes que había estado despierto. Y a las 9:30, él creía que nuevamente que recién se había despertado y no entendía por qué había hecho 2 anotaciones previas. Y lo que él hacía una excusa para decir que en realidad eran diferentes grados de despertar, cuando en realidad no podía ni siquiera acordarse que se había despertado 30 minutos antes. Clive había tenido una enfermedad muy grave que es una encefalopatía que básicamente le había sacado grandes partes de todo lo que tiene que ver con el cerebro inferior por debajo de la corteza. Ya vamos a ver en detalle qué partes estamos hablando. Es un caso extremo que nos muestra que la capacidad para adquirir nuevas memorias, pero no para preservar todas nuestras memorias. Porque fíjense que él no podía adquirir nuevas memorias, estaba en un constante presente, pero sí había preservado algunas. Su capacidad para tocar el piano, su capacidad para reconocimiento de su mujer estaban preservadas. Eso quiere decir que hay una disociación en la memoria, que hay funciones separadas de la memoria. Esta es una de las informaciones que nos provee este caso clínico, que tiene algunas similitudes con el famoso caso clínico de HM. HM era un paciente que tenía epilepsia refractaria y en aquellos años la única solución para la epilepsia refractaria quiere decir que no respondía a la medicación, era
realizar una separación de los dos hemisferios cerebrales. Los dos hemisferios cerebrales están conectados a partir de algo que se conoce como cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un conjunto muy grande de fibras de sustancia blanca, que ya vamos a ver que es la sustancia blanca, que conectan como si fuera una especie de goma a los dos hemisferios. Pues bien, a HM no se le realizó puntualmente esta separación interhemisférica, sino que se le hizo una alternativa terapéutica que es remover el foco epileptógeno, el lugar de donde surge la epilepsia. El foco epileptógeno de HM era el hipocampo y algunas áreas aledañas a ella, particularmente en la parte más ventral del cerebro, la parte más inferior de esas imágenes que están viendo en este momento. ¿Y qué es lo que le sacaron? Pues bien, la parte inferior del sector subcortical, cuerpos mamilares, hipocampo y otras áreas añadidas. ¿Qué pasó? Por un lado, la operación fue exitosa, en el sentido de que desaparecieron totalmente las convulsiones, que es el principal síntoma de la epilepsia. Pero rápidamente emergió un síntoma colateral, llamémosle. ¿Cuál era? Que a partir del momento de la lesión y para adelante no podía formar nuevas memorias. Permanecía en un continuo presente de 20 segundos aproximadamente. Si alguien lo visitaba y lo saludaba, podía entablar una conversación con él o ella, pero si esa persona se retiraba y volvía, era como si se presentara nuevamente. Es decir, había una pérdida de la capacidad para formar nuevos recuerdos, lo que se denomina memoria anterógrada. También había una leve pérdida de memoria retrógrada, hacia atrás. Había perdido la memoria de lo que había pasado 6 meses previo a la operación aproximadamente. Que eso es algo muy común en este tipo de operaciones. Pero el principal síntoma es esta incapacidad de memoria anterógrada. Pero interesantemente, como les acabo de mencionar, la memoria a corto plazo, es decir, si estaba hablando con una persona, podía hablar tranquilamente y podía decir, sí, yo vivo en Córdoba, Córdoba es una ciudad de Argentina, tiene 1,5 millones de habitantes, es decir, su capacidad de mantener una conversación constante y de utilizar información para retroalimentar esa actividad en curso, lo que se denomina memoria a corto plazo, estaba mantenida. A su vez, si el día lunes yo le enseñaba, por ejemplo, a hacer una actividad práctica, motora, muy compleja, como es dibujar una estrella a partir de mirar un espejo, el lunes le costaba mucho, el martes le costaba menos, y el viernes, por ejemplo, ya lo había aprendido totalmente. Es decir, tenía la capacidad de adquirir nuevos hábitos y memorias motoras. Pero interesantemente, si yo le preguntaba, ¿cuándo aprendiste esto?, él no se acordaba nunca. Es decir, la memoria procedural y la memoria a corto plazo estaban mantenidas, pero la memoria a largo plazo o declarativa estaba totalmente perdida. Este caso es muy interesante porque nos indica que la memoria no es un proceso unitario, sino que hay diferentes tipos de memoria y que de estos diferentes tipos de memoria, al parecer, están basados en diferentes partes del cerebro, ya que en este caso la lesión hipocampal afecta a una, pero no a la otra. Lo que acabamos de ver en el caso HM es solo una de los múltiples desarrollos que nos han permitido entender las relaciones entre cerebro y conducta. Hay muchos ejemplos más. Uno muy interesante que podemos ver es cómo podemos ver la relación entre el cerebro y nuestra capacidad para desarrollar lo que denominamos metacogniciones. Las metacogniciones son cogniciones acerca de nuestros propios estados mentales. Es decir, yo puedo tener pensamientos acerca de mis propios pensamientos. Es decir, yo puedo saber si tengo confianza acerca de un determinado juicio. También puedo saber que los otros también tienen dentro de su cabeza pensamientos de la misma manera que tengo yo, y puedo tener inferencias acerca de los pensamientos de los otros, o puedo tratar a veces de manipular los pensamientos de los otros a través de la mentira, por ejemplo, o de la persuasión.
¿Cómo se evalúa esta capacidad metacognitiva? Pues bien, se evalúa a partir de test conductuales muy ingeniosos. Un test muy interesante es el denominado test de Sally, que nos permite saber en qué momento los niños tienen metacogniciones, cuándo empiezan a darse cuenta que los otros tienen adentro de la cabeza cosas que no cambian aunque el mundo cambie. Cosas, emociones, sentimientos, creencias que no necesariamente están ligados al mundo exterior, sino que permanecen ahí, en ese lugar virtual, en la mente de otra persona. El test de Sally se realiza de la siguiente manera. Un muñeco, que es Sally, deja una bolita, una canica, como se le llama, en aquí, en ese lugar, en una caja. Luego Sally se va y Ana viene, toma la bolita, la canica, la saca del cesto y la mete en otro lugar, en una caja. Ana se retira, vuelve Sally, ahí se para el experimento y se le pregunta al niño, ¿a dónde va a buscar Sally su bolita? Si el niño que está siendo experimentado ya tiene metacogniciones, va a responder que Sally la va a buscar en el cesto. ¿Por qué? Porque Sally tiene una creencia acerca de dónde está el objeto que no cambia independientemente de que el mundo cambie, que la situación objetiva cambie. En ese sentido, el niño va a reconocer la metacognición, la presencia de estados mentales en nosotros. Ahora bien, si el niño dice que la va a buscar en la caja, la única inferencia posible para eso es que el niño asume que todos somos seres omniscientes, que tenemos acceso a todos los estados del mundo en un momento determinado. Pues bien, se han hecho docenas de estudios de este estilo, en los cuales se analizan las capacidades metacognitivas y se ve, por ejemplo, en qué parte del cerebro están, cómo se van desarrollando, se sabe que dependen de la corteza prefrontal, de determinados sectores de la corteza prefrontal, que tiene que ver no solo con nuestra capacidad metacognitiva, sino con nuestra capacidad de planificación y regulación de nuestra propia acción. Y también se sabe que, por ejemplo, en algunas situaciones patológicas, como son los trastornos generalizados del desarrollo, entre ellos el trastorno autista, hay deficiencias en esta capacidad metacognitiva. En otro tipo de condiciones, como es el síndrome de Down, por ejemplo, la capacidad metacognitiva se desarrolla también, pero con más latencia, es decir, más lentamente, pero finalmente llega al mismo nivel que los niños normales. Y todo esto que vamos a estudiar durante el año tiene poderosas aplicaciones. Nos puede ir de a poco cambiando la vida y puede ir mejorando nuestro entorno social. Es decir, la neurociencia cognitiva, la neurobiología, la psicobiología, el rol de psicólogo en todo esto, en la generación y aplicación de nuevos conocimientos en neurociencia y áreas relacionadas, tiene un horizonte muy amplio. Fíjense, por ejemplo, esta nota que acaba de aparecer el año pasado, que dice algo así como: los científicos curan a ratas alcohólicas tirándole láser en el cerebro. Bastante sensacionalista parece el título. Sin embargo, cuando uno mira el trabajo original, efectivamente tiene bastante asidero esta interpretación, ya que lo que hicieron en estos científicos es inhibir a un grupo de neuronas que está en una parte muy puntual del cerebro, que hace que nuestro cerebro, o particularmente el cerebro de aquella gente que es alcohólico o dependiente del alcohol, genere estados aversivos, haga que la gente se sienta mal, displacentera, y que desee volver a tomar alcohol. Hay una parte del cerebro que está muy prendida durante esos procesos que técnicamente se denominan de abstinencia. Pues bien, los científicos lograron que en ratas esa partecita del cerebro responda a un láser de luz verde, y cada vez que se prendía la luz verde del láser, esas neuronas se apagaban y las ratitas consumían menos alcohol. ¿Cómo lo lograban? A partir de una terapia génica que cambiaba la manera en que reaccionan las neuronas. Como vamos a ver durante el año, las neuronas trabajan habitualmente respondiendo a mensajes químicos, a sustancias químicas que se llaman neurotransmisores y no a la luz.
Sin embargo, mediante la terapia génica se pudo cambiar eso. Esto es un experimento, no quiere decir que se pueda aplicar directamente en humanos. En humanos la idea es desarrollar fármacos, pastillas que hagan el mismo efecto, pero marca un poco el enorme horizonte que tenemos para. A lo largo del año vamos a ver un conjunto de experimentos, de variables, de explicaciones para entender un poco esto, cómo funciona el cerebro en la normalidad, en la patología, qué relación hay entre cerebro y conducta, cómo esto puede aplicarse a temáticas de relevancia psicológica, cómo podemos generar explicaciones para los fenómenos de la patología a partir de esto. Si bien no es el punto central de la materia, ¿sí? Nuestra idea es ver la normalidad del cerebro, sus funciones, su estructura y su función, pero a veces vamos a tocar patología también. Y para eso vamos a ver experimentos, vamos a ver explicaciones y muchas son muy complicadas. Quizás ustedes como estudiantes se pregunten, pero ¿por qué no puede ser un poco más simple esto? ¿Por qué hay tantos controles y eh, tantas complicaciones experimentales para evaluar esto? Muchas veces se evalúa en modelos animales, en ratas. ¿Por qué? ¿Por qué tanta sofisticación? Pues bien, me gustaría mostrarle este video para responder un poco esa pregunta. ¿Por qué es tan importante el control experimental de las variables en este tipo de trabajos y en otros también? Este es un video sacado de una película italiana que llega un señor de la ciudad y le pregunta a este señor que está descansando la hora. Y para saber la hora el señor le toca las partes al burro y le dice las 5:30 y el señor no le cree, ¿no? Así que fíjense que nuevamente le toca las partes del burro y bueno, y el señor de la ciudad finalmente dice, ok, serán las 5:30. Como a las 2 horas el señor va a volver y efectivamente tenía razón, el señor que estaba descansando le había acertado, le había pegado muy bien a la hora. El señor no parece entender por qué, le pregunta de nuevo, así que se fija nuevamente y le dice, bueno, son las 7:15. ¿Cómo está? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe el señor la hora? Este video nos permite entender que muchas veces las explicaciones que uno cree tener no son necesariamente las adecuadas, porque hay otras variables que están explicando la situación. Y la única manera de estar seguros de esto es hacer complejos experimentos y situaciones que nos permitan deslindar explicaciones alternativas. El método científico es a veces riguroso, es a veces muy pesado en su aplicación, pero permite ir deslindando de a poco estas variables extrañas y permitir llegar a un conocimiento seguro, aplicable y perdurable en el tiempo. Bueno, luego de la introducción general a las condiciones de cursado y la primera parte de la clase propiamente dicha, que era una introducción a por qué es importante la neurociencia, ahora podemos pasar a la segunda parte, que es la organización propiamente dicho del sistema nervioso. El sistema nervioso central es el encargado o el órgano encargado de recibir información del medio ambiente, de procesarla, de generar respuestas, de integrar información, producir comportamiento, emociones, inteligencia, todo lo que nosotros conocemos como procesos psicológicos, tiene una determinación a nivel del sistema nervioso en general. Y eso puede dividirse en dos grandes partes. Un sistema nervioso central, que está dentro de la cabeza y está formado, no solo dentro de la cabeza, pero lo que conocemos como cerebro propiamente dicho está dentro de la cabeza. Luego tenemos algo que es el tronco cerebral, que también forma parte del sistema nervioso central, y la médula espinal, que está a lo largo de la línea media del cuerpo dentro de la columna vertebral. Por otra parte, tenemos un sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico está formado por todos los nervios sensitivos que traen información de diferentes partes del cuerpo y penetran en la médula espinal por alguno de los 31 agujeros por donde se forman los 31 nervios sensoriales que nos permiten tener acceso al mundo exterior, y a su vez por neuronas eferentes que parten desde la médula espinal y por vías eferentes que parten desde la médula espinal y nos permiten mover las diferentes partes del cuerpo. A su vez, este sistema nervioso periférico también está formado por dos grandes partes que vamos a ver a continuación, que es un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo.
Aparte de ello, también tenemos los denominados pares craneales, que son 12 pares de nervios craneales que están, como su nombre lo indica, primordialmente en el cráneo, pero también forman parte de este sistema nervioso periférico. Muy bien, vamos con el sistema nervioso central propiamente dicho, que como les acabo de mencionar está formado por el cerebro, por el tronco cerebral y por la médula espinal. El cerebro propiamente dicho está formado por diferentes lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo de la ínsula, que está escondido en las profundidades de la parte de la unión del lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Si uno abre ambos labios del frontal y del temporal, en la parte inferior va a haber un lobulito escondido que es el lóbulo de la ínsula. Aparte de ello, tenemos la médula espinal que, como acabo de mencionar, está dentro de la columna vertebral propiamente dicha. A su vez, la médula espinal se divide en diferentes secciones: cervical, torácica o dorsal, lumbar, sacra y coxígea. Continuando con lo que veníamos viendo, todas las partes del sistema nervioso central están resguardadas por unas membranas muy finas pero a la vez muy fuertes que se denominan meninges. Las meninges son tres: la dura madre, la aranoidea y la pía madre. Cada una de ellas tiene diferente dureza. Como su nombre lo indica, cada una está en diferentes sectores, siendo la pía madre la que está más directamente tocando el tejido cerebral propiamente dicho. A su vez, en el espacio subaranoideo, es decir, debajo del aracnoides y entre el aracnoides y la pía madre, encontramos un profuso espacio ocupado por venas y arterias cerebrales que sirve de irrigación a todo el sistema nervioso central. Esto ustedes lo van a poder ver en diferentes videos que les vamos a ir mostrando, en diferentes imágenes. Van a poder encontrar esta disposición de las membranas propiamente dichas. Luego, vamos a ir viendo durante el transcurso de la clase y durante el transcurso de las diferentes actividades que hagamos, que el sistema nervioso central particularmente puede dividirse en dos grandes tipos de sustancias: sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris se denomina así porque está formada por los cuerpos de las neuronas. Imagínense cada uno de los cuerpitos. Vamos a ir viendo luego más adelante cómo se divide la neurona. La neurona tiene un soma o cuerpo celular donde está el núcleo, donde están las diferentes organelas que producen la membrana, los productos de la neurona, como por ejemplo los neurotransmisores. Tiene como un largo filamento que sale de allí que se denomina axón, y finalmente tiene la parte terminal, también llamado telendrón o axón terminal, que es la parte que usualmente se comunica con otras neuronas. Pues bien, imagínense un conjunto de estos cuerpitos de los somas de la parte más importante de la neurona, todos juntitos entre sí, debido a que tienen organelas, tienen núcleo celular, tienen ADN, tienen un conjunto de sustancias que le dan una coloración muy particular oscura. Por eso se denominan sustancia gris. Cuando están todos, la sustancia gris es un conjunto de cuerpos neuronales que se juntan entre sí. En cambio, cuando las neuronas viajan, mejor dicho, cuando digamos, el filamento del axón de la neurona sale del cuerpo celular y se traslada hacia otra zona del cerebro, y muchas neuronas hacen eso una al lado de la otra, el cuerpo del axón, usualmente recubierto por melina, tiene una coloración blanca. Por lo tanto, esa fibra nerviosa que parte del soma, cuando se junta con muchas otras neuronas una al ladito de la otra,
terminan configurando una coloración muy blanca que es la sustancia blanca. Por eso, siempre que vean en corte sustancia gris, son núcleos de neuronas, de los somas neuronales, unos puestos al lado del otro. Siempre que vean sustancia blanca, son los axones que están viajando desde el cuerpo de la neurona hacia otra parte del cerebro. Eso es la sustancia gris y la sustancia blanca propiamente dicha. En la slide, lo que están viendo aquí, es que la corteza cerebral es, como lo están viendo ahí, marcadamente gris. ¿Por qué? Porque es el lugar donde están todas las neuronas juntas que nos permiten hacer los cómputos cerebrales, el procesamiento de la información. Por eso a veces se dice que uno tiene mucha sustancia gris o cosas por el estilo. Eso alude a la capacidad para generar información. Por el otro lado, si ustedes se fijan, la parte intermedia entre la parte superior de la corteza del cerebro y la parte de adentro del cerebro es toda blanca. Esa es la sustancia blanca. Lo que no quiere decir que no haya núcleos grises dentro del cerebro. Muy profundo dentro del cerebro hay también agrupaciones de somas o cuerpos neuronales de sustancia gris, que son los ganglios basales o ganglios de la base, que son muy importantes. Ya los vamos a ver a continuación. Los más importantes son caudado, putamen, globo pálido. Estos dos últimos, cuando se juntan, se denominan lenticular, y también tenemos al claustro. Volvamos a repasar el concepto que acabamos de mencionar de meninges. Las meninges del sistema nervioso central son membranas, son tejido conectivo muy fino pero muy resistente y elástico que protege al cerebro del exterior de golpes, por ejemplo, en el sentido que si uno tiene un golpe y se produce una hemorragia, pues bien, eso al menos queda contenido de esa manera. Y ahí lo tenemos de nuevo. Por debajo del hueso, recuerden, los distintos huesos que tenemos en el cráneo en general responden al nombre del lóbulo que está por detrás, es decir, el hueso temporal está justo por encima del lóbulo temporal y así sucesivamente. Por debajo del hueso tenemos la dura madre, recuerden la palabra dura en el sentido que es la más fuerte. Luego tenemos la aracnoides porque tiene una tonalidad o una forma de arañita, así como formando telarañas, no de arañitas, de las telarañas que producen las arañas. Y por debajo del aracnoides tenemos la pía madre, de madre pía, de madre muy piadosa, es la palabra de donde viene. Y en el espacio subaracnoideo, es decir, entre el aracnoides y la pía madre, tenemos toda esta vascularidad, estos vasos sanguíneos que encontramos. Por eso, cuando a veces tenemos un golpe, tenemos un coágulo que se produce en ese espacio subaracnoideo y que puede ser muy peligroso en gente mayor. A partir de los 60 años tarda mucho en reabsorberse ese líquido, en cambio en un niño de meses el golpe y el coágulo generado por el golpe rápidamente se reabsorbe. Ahí tenemos el ejemplo que acabo de mencionar, en el sentido que un golpe de ese estilo puede generar, como se ve aquí, una acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo. Y eso se conoce habitualmente como hematoma subdural. Y aquí ven un poco en la animación que acabo de poner, la voy a remarcar en amarillo, ahí van a poder ver por qué es peligroso. Porque claro, a medida que se acumula sangre, eso ocupa espacio y el espacio comprime todo el cerebro y hace que el cerebro va tratando de acomodarse a ese poco espacio que tiene, pero eso se hace a costa obviamente de alteraciones, ¿no? O sea, a medida que se producen compresión se alteran funciones vegetativas como respiración, en fin, un montón de problemas que en última instancia pueden llevar a la muerte. El dibujo es muy interesante, pero fíjense esta tomografía computada que está a la derecha, que claramente muestra en blanco, en ese caso lo estoy pintando ahora de amarillo, todo ese hematoma subdural que es enorme, está ocupando, yo diría, un 20% al menos de uno de los hemisferios, por lo tanto claramente está trayendo problemas para la persona que lo aqueja. Bueno, vamos a hacer una revisión de qué es esto de la corteza cerebral, ¿no? La corteza cerebral es esa especie de alfombra que recubre todo el cerebro y podríamos hacer una metáfora en el sentido de que, ¿vieron cuando uno corta un tronco? Que si uno lo ve de perfil,
ve el contorno de la corteza del tronco, ¿verdad? Del árbol en este caso, mejor dicho. Pues bien, esa es la misma idea, ¿no? La corteza cerebral es esa corteza que podemos ver en el tronco y que tiene esa coloración más oscura, más gris propiamente dicho. Pero nótese que a veces también encontramos en la parte interior del tronco como unos gajitos de corteza, llámale, unos pedacitos, unos núcleos de corteza. Recuerdan lo que yo les dije previamente, ¿verdad? En el sentido que, disculpen, en el sentido que también tenemos núcleos grises, como por ejemplo los ganglios basales, que son pedazos de corteza, llamémosle, o pedazos de sustancia gris más propiamente dicho, que están en el medio del cerebro, rodeados de sustancia blanca. Esas son las estructuras subcorticales que aparecen en esa slide que estoy mostrando ahí. Y recuerden siempre lo que he mencionado. Tenemos en el cerebro, si uno lo mira de arriba, va a ver como valles muy profundos. Esos valles, surcos, fisuras o hendiduras son esas ranuras que vemos en la corteza cerebral. Y los pedazos de, entre comillas, cortezas que quedan entre esos valles, esos picos que vemos, esas montañas, se les llama giros, lo van a ver, giro dentado, giro frontal, o también circunvolución. Esas son las elevaciones que vemos. ¿Y por qué pasa eso? Porque si nosotros tomamos un cerebro, en este caso en la foto que están viendo aquí, están viendo un cerebro de un mono rhesus, y lo extendemos, es efectivamente una alfombra, es esa alfombra que estamos marcando ahí, ¿sí? Pero claro, la evolución a lo largo de los años tuvo la idea, ¿qué hacemos con esa alfombra? ¿Cómo la ponemos? Si la ponemos en forma horizontal, nuestras cabezas serían unos rectángulos enormes que no podríamos ni caminar. Entonces la solución evolutiva que se encontró para eso fue como apelotonar, digamos, como agarrar esa alfombra y meterla así, abollarla toda adentro de la cabeza. Cuando, entre comillas, abollamos la alfombra, lo que generamos es esto que están viendo aquí. Disculpen, es eso que estamos viendo ahí, ¿sí? Es decir, los giros y los surcos. Con todo esto que acabamos de hablar hasta ahora, deberíamos estar mejor preparados para entender nuevamente las diferencias entre materia o sustancia gris y materia o sustancia blanca. La sustancia gris, como habíamos dicho, y disculpen que sea reiterativo, pero es una especie de alternativa pedagógica que tenemos en la cátedra de ir repitiendo varias veces los conceptos en diversos lugares para que ustedes vayan adquiriendo dichos conceptos. De nuevo, la sustancia gris son cuerpos neuronales, es la parte de la neurona, también denominada soma, que hace realmente el procesamiento de la información, donde está el núcleo cerebral, la información genética, la producción de proteínas, donde se realiza la integración de información recibida de otras neuronas que le dicen prendete o apagate, que son los dos estados principales que tiene una neurona en el sentido de activarse y transmitir información o no hacerlo. Cuando todas esas neuronas están juntas, porque se juntan entre ellas en núcleos, aparecen en forma gris. Una diferencia muy importante es que en la corteza cerebral, como están viendo aquí, lo gris está en la parte de afuera y lo blanco está en la parte de adentro. Si bien, como ya dijimos, hay algunos núcleos grises, los ganglios basales internamente. Sin embargo, en la médula espinal es al revés. La médula espinal tiene esa característica forma de H o de mariposa, en el cual la sustancia gris es interna y la sustancia blanca es externa. Lo que estamos viendo es una rebanada de la corteza, de la médula. Imagínense que esta es la médula y aquí tenemos el cerebro. Es como si yo cortara ese pedazo, eso que está, es decir, eso que estoy marcando ahí, ese pedazote como un disco, es lo que estamos viendo de la médula. Y nuevamente un repaso de este tema. Nuevamente vemos la corteza cerebral en gris y los núcleos cerebrales. ¿Cuáles son estos núcleos o ganglios basales que están ahí en el medio de la sustancia blanca? Los más importantes son el caudado, que es ese que estoy mostrando ahí, que está siempre al lado de estas partes grises que están viendo ahí, que ya vamos a ver qué son las partes grises.
Luego, si nos vamos más para abajo, es decir, más ventralmente, podemos encontrar putamen y globo pálido y claustro que están en ese sector. ¿Mm? No se preocupen por esto por el momento, lo vamos a ver repetidas veces. Pero sí me interesaría que vean qué es eso gris que está acá, que estoy marcando ahora en ese círculo rojo. Eso que está ahí no es un conjunto de neuronas, es un espacio vacío. Recuerden que a veces es difícil para los dibujantes representar estas estructuras tridimensionales en dos dimensiones. Eso que están viendo ahí es un espacio vacío que forma como una especie de cuerno que va de adelante hacia atrás en el sistema nervioso, en el cerebro propiamente dicho. Son los ventrículos. Son áreas que están vacías y están llenas de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos tienen varias funciones. Una de ellas, la más obvia, es funcionar a modo de protección contra golpes, porque imagínense que si ustedes le pegan un golpe, recordamos el ejemplo, o hay un cuerpo extraño en el cerebro, recordemos el ejemplo del hematoma, el cerebro tiene como que amucharse para el lado opuesto de donde viene el golpe. Pues bien, un primer lugarcito donde amucharse son esos espacios que yo ahora estoy llenando de rojo, que se llaman ventrículos. Son como bolsas que están ahí adentro, que están llenas de un líquido y que por lo tanto son pasibles de tener algo de facilitación de comprimirse cuando viene un golpe. También ese líquido tiene otras funciones, ya lo vamos más adelante, de proveer nutrición, de limpiar desechos y otros elementos. Van a ver en el libro que las fibras, recordemos, ¿qué son las fibras? La fibra nerviosa es un sinónimo de sustancia blanca. Siempre que vean la palabra fibra nerviosa, identifiquen sustancia blanca o axones de una neurona que están llevando información desde el cuerpo neuronal hacia otra parte alejada del cuerpo neuronal, siempre dentro de la misma neurona. Y cuando se juntan varios axones de diferentes neuronas entre sí, se denominan en general fibras nerviosas. Si bien una fibra nerviosa puede ser también un solo axón, pero lo más general es que se denominen a un conjunto de axones. Y pueden tener la clasificación que acaban de ver ahí. Comisurales cuando van de un hemisferio, recuerden que hay dos grandes hemisferios, el izquierdo y el derecho, que son muy parecidos entre sí, tienen algunas diferencias de función y de estructura. Y también tenemos fibras de asociación, es decir, que van dentro de un mismo hemisferio. Y finalmente de proyección, que van desde el cerebro hasta la médula propiamente dicha. Volviendo al tema de esta idea de que hay hemisferios, recuerden que los hemisferios están unidos entre sí, o mejor dicho, separados entre sí a partir de una cisura, de un espacio que se denomina interhemisférica, cisura intercerebral o longitudinal, y esa cisura a su vez está llena de fibras blancas que se denominan cuerpo calloso. Todo esto que acabamos de nombrar son las fibras dentro del sistema nervioso central, pero obviamente también hay fibras en el sistema nervioso periférico, por la cual si a mmí me golpean en este momento, voy a poner la cámara un segundo, no la puedo poner, disculpen, pero si me pegan un leve golpe en la mano, yo voy a sentir eso, voy a percibirlo conscientemente. ¿Cómo hace esa información somatosensorial, se llama, de tacto, para llegar hasta la conciencia? Pues bien, hay una larga fibra, un largo axón, que tiene una punta que está especializada para recibir esta alteración mecánica de golpe, y ese axón viaja por todo el brazo, se mete por uno de los agujeros de la columna vertebral que permite la entrada de uno de los nervios espinales, se mete en la médula y va a subir hasta arriba, hasta la corteza cerebral, va a pasar por un área muy puntual que se denomina tálamo, que usualmente se le da la idea de que es un correo central que distribuye información, y el tálamo va a decir, es información somatosensorial sensitiva, y lo va a derivar a un área específica de la corteza, que es la que procesa información somatosensorial. Esta vía que acabo de describir, esta fibra nerviosa que acabo de describir, es una fibra una fibra sensitiva. Una fibra sensitiva. Ahora bien, supónganse que el cerebro genera la información de voy a retirar la mano de donde está.
Eso se genera a partir de una fibra de proyección o motora que va hacia la médula, que va el camino opuesto y que en última instancia sale de la médula y se deposita, o inerva mejor dicho, un músculo y permite la contracción del músculo. Un tema muy importante en todo lo que tiene que ver con entrada y salida del sistema nervioso es, por supuesto, la médula espinal. La médula espinal es un centro de relevo de la información que nos llega de los sentidos y un centro que recibe la información motora que llega desde el cerebro. A mano derecha estamos viendo una versión esquematizada de la médula que, como ya vimos antes previamente, tiene esa forma característica de mariposa central con una forma gris en forma de H, de sustancia gris, rodeada por sustancia blanca. La parte inferior del dibujo es la raíz anterior o ventral. Fíjense que si uno se toca el vientre, es de ese lado, digamos, del lado del vientre, digamos, y está puesto de esa manera porque los primeros estudios fueron realizados en animales de 4 patas, como ratas o perros, y en ese caso claramente la parte anterior es la ventral, la que da contra el piso. La que está de la parte de arriba de la imagen es la raíz posterior o dorsal, dorso de la parte del dorso, de la espalda. Cada una de esas raíces tiene funciones sustancialmente diferentes. La parte dorsal, la que está en azul en este caso, cumple funciones sensitivas, es decir, es allí donde entra la información que proviene de diferentes partes del cuerpo. Cada una de esas diferentes partes del cuerpo entran a diferentes sectores de la columna vertebral por los agujeros correspondientes, es decir, por ejemplo, a la altura de los hombros y la parte más lumbar, disculpen, torácica, cervical y dorsal de la columna, van a entrar todas las inervaciones que provienen, por ejemplo, de los brazos, que provienen del antebrazo, de las manos, y todo eso se juntan y allí la mariposa de la médula espinal es muy grandota porque tiene que recibir todos esos cuerpos neuronales que están allí. Pues bien, todos esos nervios que provienen de áreas sensitivas se juntan en un ganglio, es decir, en un conjunto de agrupaciones de somas conocidos como el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal, que es ese abultamiento que tiene la fibra nerviosa en ese lado, es el lugar donde provienen los axones que vienen, por ejemplo, de la mano. Supongamos que ahí tenemos una mano, el axón viene por ahí, y se junta, y ahí se conecta con otro cuerpo celular, se junta con su soma, digamos, y ese soma tira para el otro lado otro axón que se mete adentro de la médula espinal. Lo que estamos viendo ahí, lo vamos a ver más adelante, es una neurona de tipo unipolar. Las neuronas de tipo unipolar tienen como una cabecita, que es el cuerpo, para abajo un breve tronquito y después un brazo que va para un lado y otro brazo que va para el otro. Este brazo que estoy mostrando aquí es el que se mete en las estructuras de la piel, por ejemplo, y recogen información. El cuerpo se mete en el ganglio y del ganglio sale otro bracito, que es el que se mete finalmente en la médula espinal. Todo lo que estuve describiendo hasta ahora es el ganglio de la raíz dorsal, que es predominante, que es de tipo que maneja información sensorial. En la parte, disculpen, de la raíz anterior o ventral, en cambio, saca información desde la médula y es información motora que sale de aquí y se va a meter en un músculo, por ejemplo en un músculo del brazo, que finalmente se contrae y permite la acción motora. Lo que acabamos de mencionar, por lo tanto, es una parte muy importante del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por estos nervios motores y sensitivos que entran y salen de la médula espinal. Hay un total de 31 pares y aparte de esto tenemos los 12 pares craneales que también
cumplen funciones motoras, sensitivas o mixtas, es decir, tanto sensitivos como motoras, y forman parte del sistema nervioso periférico. Entonces, ya hablamos del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, y también hay otra parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que propiamente dicho también forma parte del sistema nervioso periférico. Un breve repaso, aquí tenemos la médula y el cerebro vistos en forma externa. Este es un corte sagital del cerebro. Hay diferentes cortes a través de los planos del espacio. Este es un corte, imagínense una película de terror, ¿vieron? Cuando viene el asesino y con el hacha le intenta cortar el medio de la cabeza a uno de los personajes. Pues bien, ese corte que divide el cerebro en dos como si pasara por el cuerpo calloso, se denomina corte sagital y divide al cerebro en dos partes iguales. Repasando un poco, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, el tronco cerebral, que es el que conecta el cerebro o encéfalo también dentro de la cabeza, con la médula espinal. Y el tronco cerebral o tallo encefálico también, que es un tema que tenemos en la materia, es que hay diferentes nombres para las mismas cosas, ¿no? Tronco cerebral o tallo encefálico, en inglés brainstem, es la misma palabra, y se refiere a esta tríada, más el cerebelo 4, de estructuras que sirven de conexión entre el cerebro y la médula. El mesencéfalo, el bulbo raquídeo y la protuberancia, que aquí fíjense, en vez de llamarse protuberancia, recibe el nombre de puente de Barolio. A su vez, por detrás de ellos tenemos el cerebelo. Muy bien, podemos hacer ahora un breve repaso de lo que estamos viendo hasta ahora. El sistema nervioso entonces se encarga de procesar toda la información motora, sensorial, de generar cómputo sobre ello, generar nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y básicamente puede dividirse en un sistema nervioso central, en un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por lo que está dentro de la cabeza, como es el encéfalo, y por una especie de satélite del cerebro, que es esa especie de larga cola de caballo, que es la médula espinal que se mete dentro de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está formado por este sistema nervioso somático, que está compuesto por todos los nervios espinales, que ya vimos que los nervios espinales tienen una partecita motora en su raíz ventral o anterior y una partecita sensitiva en su raíz posterior o dorsal. Y entran y salen cada uno de estos nervios por los agujeros que tiene la columna vertebral, los agujeros espinales que en última instancia dan acceso a la médula espinal. Y a su vez tenemos algo que se llama sistema nervioso periférico autónomo, que también está compuesto de fibras sensitivas y motoras, pero que inerva estructuras que nosotros no manejamos, involuntarias. ¿Vieron cuando, por ejemplo, uno siente vergüenza? ¿Sí? Uno le gusta a una persona, un chico o una chica, y no lo quiere decir, y de repente los amigos, las amigas lo exponen delante de esa persona con algún comentario delator y uno siente la cara totalmente roja y una sensación, bueno, toda esa activación de la cara roja, la sudoración, todo eso es una activación del sistema nervioso autónomo, que también se da en la vergüenza y el caso prototípico es la necesidad de escape, ¿sí? Si uno está en una situación de peligro, de repente uno va a tener mayor capacidad para correr, va a tener mayor capacidad de oxigenación, mayor flujo sanguíneo, y etcétera, etcétera. Por el contrario, en una situación de escape, de necesidad de escapar de un animal peligroso, por ejemplo, todo el sistema digestivo se va a parar. No va a ser el momento de digerir la comida ni de defecar justamente, sino al contrario, de escaparse, y toda esa activación digestiva quedará para más tarde. Cada una de las funciones de activación y parate que he mencionado están a cargo de los sistemas autónomos simpático y parasimpático que inervan glándulas, ahí se fue un error, inervan órganos como el corazón, las pupilas, el sistema digestivo y cumplen estas funciones de activación o parate, sedación, llamémosle. Dicho de otra manera, el sistema nervioso periférico está formado de neuronas motoras, eferentes, es decir, que van desde
el sistema nervioso central, que van desde el centro hacia la periferia, que inervan músculos, y neuronas sensoriales que toman información del ambiente, por ejemplo, desde los ojos, de la luz, o desde la piel, de la actividad mecánica, de pinchazos, o dolor, o frío, temperatura, y la llevan hacia el sistema nervioso. En ese caso es información aferente que entra al sistema. El sistema nervioso somático usualmente es aquel que es voluntario, que activa los músculos voluntarios, pero en ese sentido también tiene neuronas sensoriales aferentes. El sistema nervioso somático es aquel que nos permite comer una pizza, por ejemplo, la acción motora de comer una pizza, y también de saborear el sabor que tiene la pizza. Recordemos que hay otro sistema nervioso que es el autónomo, que es aquel que se activa en situaciones de emergencia, y que en situaciones de no emergencia pone en activación otras funciones de más largo plazo, como es, por ejemplo, la digestión, y hace que nos sedemos, que estemos tranquilos y que podamos dormir. Uno es el simpático, el otro es el parasimpático. Ambos también tienen neuronas motoras sensoriales aferentes. Tanto la filmina previa como esta son dos formas levemente diferentes de clasificar el sistema nervioso central en el primer caso. Nos vamos a adentrar ahora en una parte muy importante de la clase, que es cómo movernos por este espacio tridimensional que es el cerebro. Cómo decir qué está antes que otra cosa y qué núcleo está arriba de otro, por ejemplo. Para hacer eso es muy importante utilizar estas coordenadas que están viendo en la diapositiva en este momento. Uno puede trazar un eje que va de la zona anterior a la posterior, que sería desde mis ojos, por ejemplo, de la parte más cercana a mis ojos, hasta la parte más cercana a mi nuca. Hay todo un eje que atraviesa, un eje antero-posterior. Y a su vez hay otro eje que va desde la parte más de arriba de mi cabeza hasta la parte más cercana a mis pies, que se llama cráneo caudal, por cola, craneal caudal, ¿sí? Vamos a utilizar este pequeño Lego que estamos viendo aquí. Entonces tenemos un eje que va de la parte de arriba del cráneo hasta la parte más cercana a la cola y los pies, cráneo caudal, y un eje que va en esta dirección antero-posterior. A su vez hay un eje medial que divide todo este cuerpo de este Lego en dos partes exactamente iguales. En ese sentido, uno puede dividir el cerebro en tres grandes cortes. Un corte, que es el corte que va por el eje cráneo-caudal, es un corte de tipo coronal. Los tipos de corte coronales, imagínense que a mí me hacen un corte muy finito por el plano cráneo-caudal, casi justo atrás de los ojos, y como que me sacan una máscara de la cara, la piel y todo eso. Ese es un corte craneal, un corte coronal, también llamado un corte de Charcot, en homenaje al gran psicopatólogo francés que descubrió un montón de cosas allá durante el siglo XIX. Ese corte coronal puede realizarse a diferentes secciones, una parte muy anterior, y a medida que me voy moviendo a través del eje antero-posterior, el corte coronal puede ser también bastante posterior. Cada uno de estos cortes coronales o secciones nos permite ver diferentes cosas. Estábamos en que cada corte coronal nos permitía ver diferentes cosas. Más allá de eso, sin embargo, los cortes coronales más o menos tienen la nomenclatura, o mejor dicho, la fisonomía, no la nomenclatura que están viendo aquí, ¿sí? ¿Qué permite ver los cortes coronales? Permite ver claramente la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, y también permite ver muy bien, muy bien, esos cuerpos grises que están metidos en el medio de la sustancia blanca, que hemos denominado varias veces
ganglios de la base. Fíjense esas formas ovoides que estamos viendo ahí, ya las voy a marcar, ahí estamos. Esos son los ganglios de la base, claramente separados de toda esa sustancia blanca que está ahí y claramente separados de la corteza cerebral. Luego, habíamos dicho que otro eje era el eje anteroposterior, que va desde la zona más nasal hasta la zona más de la nuca, llamémosle, la zona más posterior. Ese eje anteroposterior, si uno hace cortes por el eje anteroposterior, que pueden ser a diferente altura, puede encontrar cortes horizontales o transversales, también se los denomina, o axiales, pero horizontal es la palabra que más vamos a utilizar en el curso, que son ejes como los que estamos viendo ahí. Nótese que también podemos ver la misma información que podíamos ver en los cortes coronales, es decir, de la misma manera que antes veíamos la corteza cerebral y la sustancia blanca, aquí también lo podemos ver con todas sus circunvoluciones, sus fisuras que delimitan circunvoluciones. Y de la misma manera también podemos ver los ganglios de la base, estos núcleos grises que están en el medio del cerebro. Lo que estamos viendo ahí es el cuerpo calloso, fíjense lo blanco que es, lo estoy ahora pasando a amarillo. Y al lado del cuerpo calloso podemos ver la fisura de los ventrículos. Estos ventrículos que lo estamos viendo aquí son los mismos que se ven obviamente en el corte coronal en este sector. Y los ganglios de la base que antes veíamos en el corte coronal en esta sección, ahora los podemos ver aquí. Este es el caudado, ese es el putamen y ese más pálido que está al lado, el globo pálido. Nótese que la gran mayoría de las estructuras del sistema nervioso central son pares, es decir, o bilaterales, mejor dicho. Todo lo que hay en un hemisferio usualmente se encuentra del otro lado. Aquí también tenemos el mismo caudado, aquí tenemos el putamen, aquí tenemos el globo pálido. Y si miran más para el costadito van a ver como una liñita que separa eso de la corteza, en realidad de la ínsula que está ahí. Eso es el claustro, el último de los ganglios de la base. Estábamos en que cada corte coronal nos permitía ver diferentes cosas. Más allá de eso, sin embargo, los cortes coronales más o menos tienen la nomenclatura, o mejor dicho, la fisonomía, no la nomenclatura que están viendo aquí, ¿sí? ¿Qué permite ver los cortes coronales? Permite ver claramente la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, y también permite ver muy bien, muy bien, esos cuerpos grises que están metidos en el medio de la sustancia blanca, que hemos denominado varias veces ganglios de la base. Fíjense esas formas ovoides que estamos viendo ahí, ya las voy a marcar, ahí estamos. Esos son los ganglios de la base, claramente separados de toda esa sustancia blanca que está ahí y claramente separados de la corteza cerebral. Luego, habíamos dicho que otro eje era el eje anteroposterior, que va desde la zona más nasal hasta la zona más de la nuca, llamémosle, la zona más posterior. Ese eje anteroposterior, si uno hace cortes por el eje anteroposterior, que pueden ser a diferente altura, puede encontrar cortes horizontales o transversales, también se los denomina, o axiales, pero horizontal es la palabra que más vamos a utilizar en el curso, que son ejes como los que estamos viendo ahí. Nótese que también podemos ver la misma información que podíamos ver en los cortes coronales, es decir, de la misma manera que antes veíamos la corteza cerebral y la sustancia blanca, aquí también lo podemos ver con todas sus circunvoluciones, sus fisuras que delimitan circunvoluciones. Y de la misma manera también podemos ver los ganglios de la base, estos núcleos grises que están en el medio del cerebro. Lo que estamos viendo ahí es el cuerpo calloso, fíjense lo blanco que es, lo estoy ahora pasando a amarillo. Y al lado del cuerpo calloso podemos ver la fisura de los ventrículos. Estos ventrículos que lo estamos viendo aquí son los mismos que se ven obviamente en el corte coronal en este sector. Y los ganglios de la base que antes veíamos en el corte coronal en esta sección, ahora los podemos ver aquí. Este es el caudado, ese es el putamen y ese más pálido que está al lado, el globo pálido. Nótese que la gran mayoría de las estructuras del sistema nervioso central son pares, es decir, o bilaterales, mejor dicho.
todo lo que hay en un hemisferio usualmente se encuentra del otro lado. Aquí también tenemos el mismo caudado, aquí tenemos el putamen, aquí tenemos el globo pálido. Y si miran más para el costadito van a ver como una liñita que separa eso de la corteza, en realidad de la ínsula que está ahí. Eso es el claustro, el último de los ganglios de la base. Perdón. Un elemento interesante de estos cortes, cuando se realiza en el contexto de tomografías axiales computadas, resonancias magnéticas funcionales y estructurales, es que nos permite detectar efectos de patologías. Fíjense, el primer cerebro de la izquierda, o lo que estamos viendo ahí, es un corte sagital, una vista sagital de un cerebro normal. Nótese lo bien formado que está el cuerpo calloso que estamos viendo aquí. Tiene toda esta forma antero-posterior, esta forma en forma de cuerno o de ballenita, dice el doctor Bueno de la otra cátedra. Cierto, ¿no? Tiene una forma de ballenita. Pero más allá de eso es muy clara la forma que tiene. Fíjense también en este corte podemos ver el cerebelo muy bien. Los cerebros 2 y 3 son cerebros de sujetos que tienen una patología relacionada con la exposición al alcohol en el útero durante la gestación, es decir, han estado expuestos al alcohol debido al consumo materno durante el embarazo. Nótese que en ambos casos el cuerpo calloso o está muy mal formado o directamente en este caso no existe, es decir, hay una agenesia del cuerpo calloso, un no surgimiento. Ese es uno de los efectos característicos del síndrome fetal alcohólico y que en este caso nos permite ver este tipo de patologías. El cerebelo también tiene bastantes alteraciones, particularmente en este caso. Nótese que la arborización típica que vemos aquí no se encuentra en este caso. Estén atentos porque durante el año voy a subir algunas clases especiales, digamos, no contenidas en el cronograma, en la cual vamos a utilizar este software que se denomina Silvius 2.0, que nos permite hacer una visualización en 3D del sistema nervioso central, colorearlo, bajarlo, rotarlo, es decir, nos permite hacer cosas bastante interesantes este software. Voy a hacer un par de clases con ello para que todos podamos disfrutarlo, ¿no? Hasta ahora hemos visto diferentes cortes del cerebro, del sistema nervioso central, que nos permiten ver estructuras internas del mismo. Sin embargo, uno también puede ver el cerebro desde afuera, sin necesidad de cortarlo. Y las diferentes vistas del cerebro tienen diferentes nombres, ¿no? Tenemos una vista inferior en el primero de los casos, en este es el caso que voy a poner como un 1. Es como si lo agarro al cerebro y lo doy vuelta y lo miro desde abajo. Y esa vista inferior nos permite ver muy bien el cerebelo, el tronco cerebral, nos permite ver en amarillo, bueno, obviamente en este caso es más fácil porque es un dibujo estilizado hecho por un artista, todas esas estructuras en amarillo son esos famosos pares craneales que hemos venido hablando al principio de la clase. Son pares craneales que en realidad, si bien están dentro del sistema nervioso central, forman parte del sistema nervioso periférico. Son como los encargados del sistema nervioso periférico dentro de la cabeza. Si lo vemos como desde arriba al cerebro, que es esto que estamos viendo acá, que nos permite ver muy claramente las circunvoluciones y las fisuras asociadas, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo parietal, esta partecita acá es muy importante porque es la corteza parietal ascendente, que ya la vamos a ver, esta es la corteza motora ascendente, que ya la vamos a ver, nos permite ver los dos hemisferios. Entonces, el 2 es una vista superior del cerebro. Lo mismo que acabamos de ver en un dibujo estilizado hecho por un artista, ahora lo podemos ver en una vista real del cerebro. Algunas de las diferencias que hay entre un dibujo hecho por un artista y en este caso es primero el tema de que las cisuras, los surcos, esas hendiduras profundas producto de la compresión del cerebro, de esta alfombra que es el cerebro, aparecen ahora mucho más oscuros. ¿Por qué es eso? Pues bien, porque en general la vascularidad, es decir, las venas que pasan por sobre el espacio subaranoideo, siguen, como el agua sigue los valles,
la sangre también sigue estas ondulaciones y estas cisuras y surcos. Por lo tanto, luego de que se produce, en este caso, la autopsia, la muerte y la autopsia de la persona, la sangre queda marcada en esos surcos y le da esa tonalidad oscura, que de hecho nos permite ver mejor esos accidentes geográficos del cerebro. Aparte, ustedes podrán ver aquí, lo voy a marcar con rojo, ven esa pielcita más brillante que hay ahí, esa membranita. Esos son restos de las meninges que quedaron, restos probablemente de la pía madre que han quedado. Otro elemento que pueden ver es bueno, la gran cisura interhemisférica que hay en este caso, y los aguzamientos que hay a nivel occipital, donde tiene ese aspecto bien de cuña, de triángulo que va formando en la parte occipital, y claramente el aguzamiento a nivel de los lóbulos frontales. Otro dibujo, perdón, otra imagen real del cerebro, pero en este caso un poquitito más limpia, que nos permite delimitar más claramente, por ejemplo, la cisura central o de Rolando, que es la única de las fisuras que va desde la cisura interhemisférica, es decir, de la separación entre los hemisferios hasta abajo. Son todas muy parecidas del resto, pero fíjense que las otras ninguna llega directamente hasta abajo, ¿ven? Esta empieza ahí y sigue para acá, esa empieza ahí y se corta ahí. La única, hay una sola cisura que va desde la misma cisura interhemisférica y va para abajo. Y del otro lado, fíjense que está del mismo lado. Eso nos permite delimitar un lóbulo frontal y todo para atrás el lóbulo parietal. Y más para aquí abajo el lóbulo temporal, que probablemente esté delimitado a partir. Bueno, eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Nuevamente recuerden que lo que acabo de marcar es la cisura central, o también conocida como de Rolando. Obviamente también podemos tener una vista frontal del encéfalo, visto de adelante, o una vista lateral mirándolo de costado. Aquí vemos representaciones reales de esas vistas. En este caso lateral, la vista lateral, cuando el cerebro está bien conservado, nos permite darnos cuenta ya no de la cisura central o de Rolando, sino de la cisura lateral o de Silvio, que es esta que está corriendo aquí. Creería que es esa. No estoy seguro si es esa o es esa, que tiene mucha mejor vascularización. Probablemente sea la de arriba. Más allá de eso, eso es temporal, eso es frontal y ahí tenemos parietal para atrás. Otro elemento interesante de esta vista lateral, bueno, claramente pueden ver todavía algunos restos de meninges que han quedado y aquí ven claramente, muy claramente, el tronco cerebral muy preservado con el cerebelo que está aquí. Voy a aprovechar esta vista que estamos viendo aquí tan bonita para delimitar que los dos ventrículos laterales que están más o menos a esta altura se conectan con un tercer ventrículo que está mucho más abajo en el cerebro y luego ese tercer ventrículo se conecta a partir de un acueducto, es decir, de un canal que pasa por el mesencéfalo y aquí hay un cuarto ventrículo. Entonces tenemos un ventrículo, dos ventrículos, tres ventrículos y muy interesantemente el cuarto ventrículo está formado o es el espacio que resta entre el cerebelo, la parte superior del tronco y la parte inferior de la protuberancia. Este es el tronco, la protuberancia está por acá y el cerebelo tapa ese ventrículo. Es como una especie de lagunita que queda al medio. Si uno sacara ese cerebelo, vería el piso de la lagunita del cuarto ventrículo. Si uno realiza un corte sagital, podemos ver esto que estamos viendo aquí. Este es un cerebro real preservado. Los cerebros, una vez que se obtienen a partir de la disección, pueden preservarse de diferentes maneras. Algunas de ellas las vamos a aprender en el curso. Fíjense qué interesante. Antes habíamos visto en un corte, en una exploración mediante una técnica de imagen, habíamos visto un corte sagital y habíamos podido identificar cuerpo calloso. Aquí lo podemos ver de una manera muy, muy interesante. Por sobre el cuerpo calloso tenemos una circunvolución que se llama circunvolución del cuerpo calloso. Nótese que podemos casi ir delimitando la corteza cerebral propiamente dicha
de un espacio que está por debajo, todo esto que estamos mostrando acá, que le voy a poner circunvolución del cuerpo calloso, que es una circunvolución muy importante porque tiene estrechas relaciones con todo el sistema límbico está todo aquí abajo, y por lo tanto con procesos como emociones, aprendizajes de hábitos y similares. Y todo lo que tenemos aquí por encima es obviamente la corteza cerebral. Como ya anticipé previamente, este tipo de corte nos permite ver muy bien el tronco cerebral porque lo corta justo al medio. Esto es el bulbo raquídeo, esto es la protuberancia y esto es el mesencéfalo. Y esto obviamente es el cerebelo. ¿Recuerdan que antes yo había indicado que la parte superior del bulbo, la parte inferior de la protuberancia y el piso del cerebelo configuran una cavidad que es el cuarto ventrículo? Acá lo podemos ver claramente, ese cuarto ventrículo, que normalmente está lleno de líquido cefalorraquídeo. Lo que acabamos de ver, lo podemos ver ahora con cada uno de los puntitos. ¿Esto qué era? ¿Recuerdan qué era? ¿Alguien en casa que nombre? Esta es la circunvolución del cuerpo calloso. Y esto es obviamente el cuerpo calloso. ¿Este qué lóbulo será? El lóbulo frontal. ¿Y este? El lóbulo occipital. Esto es muy fácil, es el cerebelo. Y esto es una parte del bulbo raquídeo. Me tomo un mate mientras piensan. El bulbo raquídeo, perdón, el tronco cerebral. El tronco cerebral estaba compuesto de bulbo raquídeo, mesencéfalo, y esta partecita que está acá es la protuberancia, y la parte inferior de la protuberancia configura una de las paredes del cuarto ventrículo que estamos viendo ahí. ¿Continuamos? Ahora estamos viendo una vista inferior. Una vista inferior nos permite ver, primero, fíjense lo clara que están las membranas acá, ¿no? Las meninges, perdón, son membranas, por supuesto. Muy claras esas meninges que estamos viendo ahí. Y eso, son tan profundas esas membranas que nos impiden ver claramente el tronco cerebral. Sin embargo, la protuberancia se puede ver muy bien acá y obviamente todo esto que está por detrás es el bulbo raquídeo propiamente dicho. El cerebelo es esto que estamos viendo aquí, en cada uno de los lados, y fíjense cómo protruyen para afuera los lóbulos temporales que se ubican como por debajo de los lóbulos frontales que estamos viendo en este caso. Lo que estamos viendo ahí es una vista más real, digamos, más fresco, de un cerebro más fresco, en el cual todavía podemos ver, lo que estamos viendo ahí es una de las arterias, la arteria basilar, que alimenta gran parte del cerebro. Fíjense lo grande, enorme que es, y está justo por encima del tronco cerebral, que aquí lo podemos ver. Y esto que podemos ver aquí son los nervios ópticos. Esto es el nervio óptico, y esto que estamos viendo ahí es el quiasma óptico, es decir, acá está cortado esto, pero en realidad esto se mete por aquí adentro un ojo y esto adentro otro ojo. Ahí habría un ojo y ahí habría otro ojo. El nervio viene por aquí y aquí cruza y se pasa al otro lado del hemisferio, que es un concepto muy importante, que es que muchos de los nervios sensoriales decusan, es decir, pasan de un hemisferio a otro. Es decir, que lo que uno ve o parte de lo que uno ve con el ojo derecho en realidad se procesa con el hemisferio izquierdo. Y el momento de cruce es esta estructura que se llama quiasma óptico. Esta estructura que la estoy marcando ahora, que es un poco más pálida que está ahí, son los bulbos olfatorios. Y otros pares craneales los podemos ver ahí, 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 ahí. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a hacer un breve paso por temas que luego los veremos más en profundidad, pero que es importante que vayamos a ver. Ya hemos visto qué es el tronco cerebral. El tronco cerebral es aquello que conecta el encéfalo por encima con
la médula espinal por debajo y está compuesto por 3 partes. El bulbo, el puente o protuberancia, puente de Barolio, recuerdan que alguna vez vimos que lo nombraban, y el mesencéfalo. Esto que estamos viendo ahí es el bulbo. Fíjense que se conecta casi sin solución de continuidad con la médula. Luego tenemos la protuberancia, que es como una especie de toalla enorme que une los dos grandes hemisferios entre sí y que tiene como piecitos. Ahí hay uno y ahí hay otro, como la toalla al final tiene como unas alitas que a su vez se conectan con el cerebelo. Y luego más arriba tenemos como 2 columnas grandes que son el mesencéfalo propiamente dicho. El bulbo raquídeo es muy importante, ¿no? Adentro tiene núcleos que controlan funciones básicas como tasa cardíaca, respiración. Por eso es que si tenemos un golpe a la altura de la nuca o en ese sector, podemos tener fallas terribles porque se alteran núcleos que gobiernan estas funciones autonómicas. Y obviamente toda la información sensorial o motora que sube o que baja de cerebro a periferia o viceversa, pasa en algún momento por el tronco. Ya vamos a ver específicamente estas vías. Aquí tenemos alguna definición un poquitito más clara de ella, pero es básicamente las cosas que acabo de nombrar. Una cosa que no les nombré, pero sí lo hice antes, es que la parte superior del bulbo raquídeo, que es como un cono que se va ensanchando, la parte más de arriba, la parte más ancha, es como el piso del cuarto ventrículo, de la cavidad del cuarto ventrículo. El otro elemento que tenemos es el puente o protuberancia, que es esta especie de, como yo les mencioné, de toalla, llamémosle. Es una toalla con todas líneas, con todas fibras que van de un lado para el otro, ¿no? Y la van viendo. Este es el bulbo y esta es la protuberancia. Y ya vimos antes que tiene una función muy importante, que como que al medio tiene un valle, y por ese valle, ¿qué pasa? La arteria basilar, que ya la vimos antes en la fotografía propiamente dicha. También contiene algo muy importante, que es la formación reticular. La formación reticular es, como su nombre lo indica, una red relativamente dispersa de neuronas que son muy ricas en neurotransmisores como la norepinefrina o noradrenalina, que participan de procesos de activación y de procesos psicológicos muy importantes como es la atención. ¿Sí? Digamos que proveen una primera fuente de sentido de la alarma y de la vigilancia, del estar despierto y del estar atento. Esa es un poco la función de esa formación reticular. Y a su vez contiene varios pares craneales como el núcleo abducens, el facial, el vestíbulo-cloaquial. Finalmente yo les había mencionado que el mesencéfalo era como 2 grandes columnas, ¿sí? Una columna por cada hemisferio, que ¿qué hacen? Bueno, conectan el bulbo, cada columna está sosteniendo el bulbo con cada uno de los hemisferios. ¿Y con qué parte de los hemisferios? Como con 2 estructuras ovoides que se llaman tálamos, ¿sí? Acá estamos viendo una vista posterior ¿sí? Del cerebro, y fíjense que podemos ver la parte de atrás de las columnas, la parte de atrás de las columnas que acabo de mencionar, y estas columnas unen, en este caso la protuberancia, que es todo lo que estamos viendo acá, y esto es el bulbo, con qué parte del cerebro. Pues se posa sobre las columnas, hay unas estructuras en forma de huevo que son los tálamos, que como ya lo nombramos en algún momento de la clase, son algo así como el correo central del cerebro. Como por aquí bajan y suben en conjunto de información sensorial y motora, la primera vía de recepción de esas vías sensoriales y motoras son los tálamos, que es lo que estamos viendo aquí. A su vez, fíjense esos bultitos que se ven acá. 1, 2, 3 y 4. En la parte de atrás del mesencéfalo de estas columnas son los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, que son muy importantes para generar reflejos visuales y auditivos. Los superiores reflejos visuales, los inferiores reflejos auditivos. Supónganse que ahora en este momento alguien le
le hace un chiste y le toca las manos desde atrás, ustedes se mueven rápidamente buscando la fuente de sonido. Pues bien, ese reflejo auditivo no pasa por el cerebro, no llega hasta la corteza cerebral. Directamente son esos pequeños centros que están ahí los encargados de procesar la información esa de miedo auditivo, llamémosle, y de la respuesta de búsqueda de la fuente comportamental. Ahora ya sabemos qué son los tálamos, ¿sí? Los tálamos es esas estructuras ovoides que están en la parte más caudal del cerebro y que reciben toda, casi toda, no toda, la información, porque el olfato no pasa por ahí, pero casi toda la información sensorial. Y que están como posados sobre esas columnas enormes que son los pedúnculos cerebrales que a su vez forman el mesencéfalo. Los pedúnculos cerebrales no son los únicos que existen, sino también en que hay pedúnculos cerebelosos. Hay 3 pedúnculos cerebelosos que realizan la unión entre el bulbo raquídeo y el cerebelo. Son el inferior, medio y superior, y son muy fáciles de acordar porque siguen cada uno a las estaciones del tronco cerebral, es decir, el pedúnculo cerebeloso inferior conecta el bulbo con el cerebelo, el medio la protuberancia con el cerebelo, el superior el mesencéfalo con el cerebelo, ¿sí? ¿Y qué son? Son fibras, son sustancia blanca, son haces de sustancia blanca que entran y salen del cerebelo y conectan al mismo, porque si no estaría en el aire el cerebro, estaría como, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy a caer. Bueno, se conectan con el resto del cerebro mediante estos haces de sustancia blanca que estoy mencionando. Ya vamos a tener una clase entera sobre médula espinal en la cual junto con el doctor Mías, van a revisar cada uno de los segmentos, pero quiero realizar una breve introducción. Lo que están viendo aquí a mano derecha del slide es una representación de los diferentes segmentos de la misma, a nivel cervical, a nivel dorsal, lumbar y sacro. Y una cosa interesante que pueden ver es que cuán grande es particularmente el sector de sustancia gris cambia en función de los diferentes sectores. Es muy grande o tiene un engrosamiento a nivel cervical y también tiene un engrosamiento a nivel lumbar y sacro, es decir, lumbosacro. Esos son los denominados plexos cervicales y plexos lumbosacros y tiene una explicación, obviamente. A nivel de, toquen o fíjense a nivel de la nuca, pongan la mano a nivel de la nuca y un poco más abajo, a nivel de donde empieza la espalda, y en ese sector es donde se reciben todas las fibras sensoriales y parten las fibras motoras que inervan toda la zona de los brazos y las manos. Por lo tanto, ahí es como que se produce, entre comillas, un apelotonamiento de todos los nervios. Y de la misma manera, lo mismo sucede a nivel lumbosacro en la parte más inferior de su espalda. Ahí están recibiendo toda la información que proviene de las piernas y de los pies, y a su vez están mandando toda la información de las fibras motoras. Eso produce estas diferencias en la distribución de sustancia gris y sustancia blanca en cada uno de los sectores. Por otra parte, me gustaría que noten el tejido fresco de médula espinal que pueden ver en la fotografía de la izquierda, en la cual se pueden observar varias cosas interesantes. Esta parte que lo voy a marcar con rojo. Esto que están viendo ahí es el asta anterior o ventral, y esto que están viendo aquí del otro lado es un asta de tipo posterior o dorsal. Fíjense la diferencia en tamaño, siendo el asta de la raíz dorsal mucho más grande que el de la raíz anterior, al menos en este sector de la médula, y vean el grosor que tienen cada uno de ellos de relativa importancia. Y como varios en toda la médula y también en el tronco tenemos un surco medio que lo va recorriendo aquí en grande. Muy bien. Dijimos que uno de los elementos más importantes de la médula espinal es conectar el tronco cerebral y, por lo tanto, el cerebro propiamente dicho, con todo el cuerpo, ¿sí? La médula espinal recibe todos esos fascículos entrantes y salientes que acabo de mostrar
en la transparencia previa, y esos fascículos entran dentro de la médula y van formando nervios que suben, fibras nerviosas que van subiendo o bajando a través de la médula, llevando o trayendo información desde el cerebro. En ese sentido, vamos a encontrar diferentes fascículos ascendentes y descendentes. Los fascículos ascendentes y descendentes están de a pares, es decir, hay uno por cada lado de la médula espinal, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Sin embargo, a los fines explicativos y pedagógicos, usualmente en los dibujos, como en el dibujo que están viendo, solamente se ponen de un lado, ¿sí? Por fines pedagógicos, en este caso vemos los descendentes de la izquierda y los ascendentes de la derecha, lo que no quiere decir que haya solo fascículos ascendentes del lado derecho de la médula, están de los dos lados. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay muchísimos fascículos ascendentes y descendentes, ya lo vamos a ver en detalle durante el año, pero los más importantes, al menos desde mi punto de vista, son el fascículo córtico-espinal en general, del cual hay varias versiones, pero el fascículo córtico-espinal son muy importantes porque, como su nombre lo indica, llevan información desde la corteza y hasta la médula. El fascículo córtico espinal lo vamos a ver muchas veces porque tiene su nacimiento en la corteza motora ascendente, que está, o en la circunvolución motora ascendente, que está justo al lado de la circunvolución central o de Rolando. Es una fina banda que va recorriendo, que va ascendiendo desde la zona temporal hasta la zona más superior y que tiene su límite por la cisura de Rolando, y es allí donde se hallan las neuronas motoras primarias, que con multipolares, que controlan los movimientos más finos. Imagínense si están moviendo sus dedos, chasqueen sus dedos, ese movimiento está producido por unas neuronas motoras muy grandes que están ahí al lado de la corteza, de la circunvolución central o de Rolando, de la cisura central o de Rolando en la circunvolución frontal ascendente, y desde allí bajan a través de unas enormes fibras de sustancias blancas que atraviesan, que pasan al lado de los ganglios de la base, luego decusan a nivel de la decusación de las pirámides en el tronco cerebral, van hacia el lado opuesto de la médula, es decir, si parten de la corteza del hemisferio cerebral derecho, pasan a la parte izquierda de la médula y viceversa, y bajan por estos fascículos córtico-espinales laterales. Y luego van saliendo, este fascículo grande se va desgajando, llamémosle, y va saliendo por los nervios espinales en los sectores correspondientes. Por ejemplo, en la parte más cervical y dorsal, inervando todo lo que tiene que ver con brazos y manos, y luego en la parte más lumbosacra y coxigia, en lo que tiene que ver con inervación de las piernas. Otro elemento importante que podemos entender en esta slide es que una forma muy sencilla de recordar estos fascículos fascículos o vías, también es otra forma de nombrarlos, es a partir del nombre. Es un nombre compuesto, córtico-espinal, donde la primera partecita del nombre indica dónde surge la vía o el fascículo y la última a dónde llega. De la misma manera encontramos fascículos ascendentes que van llevando información hacia la médula espinal. Tal es el caso, por ejemplo, que van llevando información desde la médula espinal hacia la corteza cerebral o hacia otras áreas del sistema nervioso central. Tal es el caso, por ejemplo, del fascículo espinocerebeloso. El fascículo espinocerebeloso va desde la médula espinal, por eso espino, hacia el cerebelo, y es muy relevante en todo lo que tiene que ver con mantener el equilibrio, entre otros elementos. Dos fascículos muy importantes son el grácil y el cuneiforme, que los vemos allí, que llevan información de tipo somatosensorial, es decir, información táctil de la piel. Luego también tenemos el espinotalámico, que lo vemos ahí, que va desde la médula hasta el tálamo, y hay otros más en ese caso. Muy bien. Hay diferentes formas de presentar esto en dibujo. Aquí vemos otra forma y nuevamente las mismas vías que les mostré antes. El tracto córtico-espinal en este caso, el fascículo grácil y el cuneiforme aquí, el espinocerebeloso.
Todo lo que acabo de mencionar nos debería haber ya preparado para entender los conceptos de vías sensitivas y vías motoras. Las vías sensitivas y vías motoras son como las autopistas de información del sistema nervioso que va llevando información, ya sea desde los sentidos hasta el cerebro, del sistema nervioso periférico al central, o viceversa, nos va llevando información, lo más sencillo, una decisión, entre comillas, de mover un brazo, por ejemplo, o de tomar una acción compleja que incluye información motora, desde la corteza cerebral hasta los músculos. Estas son vías sensitivas y motoras respectivamente. Estos son conceptos muy importantes y cada una de estas autopistas está formada como por secciones, digamos, de la misma manera que si yo quiero ir de Córdoba hasta San Francisco, por ejemplo, hay una primera sección que es de la autopista, que es de hasta Río Primero, ¿sí? Donde hay una primera parte de la ruta y luego de Río Primero puedo decir que hay una segunda parte hasta Arroyito y de Arroyito hasta San Francisco. Ahí tenemos tres grandes secciones, digamos. Bueno, pues bien, las principales vías sensitivas, por ejemplo, en este caso estamos viendo qué pasa cuando yo, por ejemplo, alguien me pone un clavo en la mano, ¿sí? ¡Tuc! Un clavo que me produce dolor. Pues bien, eso activa una terminación libre, una terminación nerviosa libre de una neurona que está presente en la piel. Esa es una neurona de tipo unipolar. Recordemos que las neuronas de tipo unipolar tenían esta característica. El cuerpo neuronal acá y dos axones. Uno que se mete dentro de la piel, si esta fuera la mano, ahí me está doliendo, y esto se mete en la médula espinal. Ahí tenemos la médula. Esto que he dibujado de una manera muy bruta y burda aquí, es lo que está dibujado aquí, fíjense. Ese bracito que ven ahí es este bracito que ven acá. Y esa neurona que está en la mano se mete, primero pasando por el ganglio de la raíz dorsal, en la médula espinal. Obviamente en su parte posterior. Esa es la primera neurona o la primera parte de la vía sensitiva, en este caso que está recogiendo información somatosensorial de tacto, de dolor o de presión. En este caso de tacto, asumemos que es de tacto, ¿sí? Porque la de dolor cambia levemente la vía. Esto es tacto, asumamos que no es tanto doloroso como una presión sobre la mano. Cuando eso sucede, la segunda partecita de la neurona unipolar, que es esta que estamos viendo acá, sale del ganglio. Esto que están viendo ahí es el soma de la neurona, es eso que está ahí, el cuerpo. Y la otra parte de la neurona se mete adentro de la médula espinal, en los fascículos gráciles y cuneiformes, por ejemplo, y a partir de ahí hace sinapsis con una segunda neurona, que es esta que están viendo ahí, por eso tiene el número 2. Esta es la neurona 1, esta es como si fuera Córdoba Río Primero, que dije antes, de que si yo quiero llegar a San Francisco, y la neurona 2 es Río Primero hasta Arroyito. La neurona 2 asciende a lo largo de toda la médula espinal, esto es una de las vías, esta podría ser una de las vías que hemos mencionado previamente, asciende por toda la médula espinal y llega hasta el tálamo. Entonces esta es la vía espinotalámica. Y el tálamo recoge esa información. Hasta ahí llega la segunda neurona y hace sinapsis con una tercera neurona. Y esa tercera neurona en el tálamo interpreta que es información somatosensitiva y se dirige hacia la corteza parietal. Esta es la neurona número 3. Por lo tanto, esto es una vía sensitiva que tiene 3 neuronas que recoge información somatosensorial o de la piel y que hace escalas en estas 3 neuronas hasta terminar en la corteza parietal. Viceversa, si yo, por ejemplo, evalúo que esa información que recibí me indica que hay algún peligro en el ambiente, yo voy a querer retirar la mano de donde esté, ¿verdad? Por lo tanto, eso se hace por una vía diferente a la anterior, se hace por una vía motora descendente. Esa vía motora descendente también tiene 3 neuronas, pero no empieza en la corteza parietal, sino en la corteza motora. Desde la corteza motora
pasamos por toda... ¿Vieron la sustancia blanca que habíamos visto al principio? La sustancia blanca que estábamos viendo al principio está formada por un montón de estas fibras descendentes, que yo les había dicho que pasan en el medio entre los ganglios de la base. Ahí tenemos el caudado, este es el núcleo lenticular, que es la suma de putamen y globo pálido, y este es el claustro. Y por el medio de eso pasa la primer neurona, que pasa, se mete por la protuberancia, por el mesencéfalo primero, por la protuberancia luego, llega hasta la parte inferior del tronco cerebral, del bulbo raquídeo, y ahí decusa. Fíjense que hay una decusación, es decir, la vía pasa de estar en un hemisferio al otro. Las razones por qué hay decusación de fibras nerviosas no son aún del todo conocidas. Hay muchas teorías sobre ello. Luego de decusar, continúa bajando por la médula espinal y se mete en la médula espinal, en una región más medial de la misma, y ahí hace contacto con una neurona muy chiquitita, que es esa neurona de segundo orden que está ahí. Una interneurona. Esa interneurona hace contacto rápidamente con la neurona de tercer orden, que es la motoneurona propiamente dicha. Esa motoneurona está o empieza en el asta anterior de la médula espinal, en el asta ventral, sale de la médula espinal por uno de los agujeros espinales. Fíjense que a diferencia del ganglio de la raíz dorsal, aquí no hay ganglio. Directamente el bracito, el axón de la neurona sale y se mete en el músculo. Ahí en el músculo hace una conexión, una sinapsis muy particular que se llama sinapsis neuromuscular o placa neuromuscular, que entre comillas se informa a partir de un neurotransmisor que es la acetilcolina, y eso produce la contracción del músculo. Por lo tanto, la vía motora descendente, en este caso córtico-espinal, está compuesta por una neurona muy larga, ¿no?, que nace de nuestra cabeza, de nuestra corteza, y llega hasta la médula espinal. De la médula espinal hace contacto con la neurona 2, que es la de segundo orden, que es la interneurona, y ahí conecta con el músculo propiamente dicho mediante una tercera neurona.